tal? ¿Cómo les va? Ya estamos en otra emisión más de esto que es Cinevo You. Qué gusto, qué placer. Para mí es como siempre un honor el tener la oportunidad de estar saludando a ustedes que nos están sintonizando a través de este canal de YouTube, pero también en particular con dos grandes amigos a extremos opuestos, pasándola también así con los climas en los opuestos. Hasta el norte, allá en Canadá. Miquel Guillén, qué gusto y qué placer. Cineasta, artista, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Juanjo, muchas gracias. Aquí de nuevo, para darle, listo para darle. Y que va a ser a darle con alguien muy en particular que ya estábamos anunciando precisamente el último episodio y que curiosamente y lamentablemente también tenemos una noticia pues por ahí que nos acaba de sorprender. Y hasta el otro extremo, en el otro hemisferio, se encuentra mi querido Dani Galván, psicoterapeuta, amante del séptimo arte. Qué gusto y qué placer, mi querido Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Miquel, un abrazo para los dos. Aquí encantado de ello. Yo creo que hoy es un programa que a los tres nos va a encantar porque vamos a hablar de un director que en particular a mí me ha marcado mucho, yo creo que a Miquel también. Y bueno, la película que vamos a hablar hoy es sin duda alguna una película que no puede faltar como en la filmografía que cualquier persona quiera tener como fan del cine. Es imperdible esta película. Oye, que en la última, pues la cantó, la aventó, la lanzó ahí sobre la mesa, Miquel, precisamente. ¿Por qué elegir y desde dónde no? Precisamente, trabajo de David Lynch, este autor que recién nos ha dado la noticia lamentable, ¿no? De conocerle, y de ahí lo ponemos en el mismo grupo que tenemos donde nos ponemos de acuerdo, de su reciente fallecimiento y que por supuesto deja prolífico. Dani trae muy bien a Doc, como decía, ahí su playera. Eso, qué bien, Dani, mostrándola. Yo por acá también les presumo algunas de estas que tengo por acá de él y que tengo la oportunidad también de estar acá disfrutando, como ya saben, bueno, Inland Empire. en eso Increíble. gastaba mi lana y también mi tiempo. Y por supuesto, Miquel, tú lanzabas, insisto, David Lynch, de artista a artista, esta obra y en particular Terciopelo Azul. Así es, Juanjo, la veníamos platicando desde hace mucho tiempo, es por razones, pues básicamente de fan, de admirar su trabajo, de admirar su personalidad, de admirar sus películas. Y bueno, a final de cuentas, hacer una especie de mini homenaje póstumo, porque bueno, después de que supimos que había fallecido por cuestiones de complicaciones con el efisema pulmonar del cual había sido diagnosticado, y bueno, se nos fue a los 75 años. Yo creo que una persona que fumaba como él fumaba, llegar a los 75 realmente fue un milagro. Y bueno, pues qué mejor hacerle un homenaje a este gran artista y gran creador porque él no nomás hacía cine, sino era pintor, hacía canciones, hacía sonido, hacía carpintería, era un artista muy completo. Así es. Oye, Dani, y que se mete sin lugar a dudas en las temáticas, ¿no? De la mente humana, la complejidad, la dualidad, y esta obra en particular, bueno, pues detona mucho de ese sentido. Sí, personalmente yo te diría que mucho de lo cual yo por lo que estudié psicología en su momento fue porque contenidos como el de David Lynch o otro tipo pues de obras me invitaron mucho como a ese mundo extraño que es la mente, ¿no? Y el corazón. Y bueno, yo a David Lynch lo conocí como a los 15 años cuando empecé a conocer de su filmografía, y sí, me impactó, porque sin duda alguna uno de los que ahorita iremos ahondando en eso, uno de sus subtextos tiene que ver con lo subconsciente, con lo inconsciente, pero no en un sentido interpretativo, sino en un sentido como sensorial, onírico, y eso sin duda alguna interpela como a cualquier persona que se dedica a esto, ¿no? Como la psicología. Perfecto. Oiga, pues vamos a lanzarnos entonces, si les parece. Y esta peli de arranque arranca, ¿no? Con este teloncito, con esta parte de un telón literal, ¿no? En los colores azules que constantemente van a estar apareciendo. Y de pronto, y lo primero que se nos está vendiendo y que a continuación ya estará arrancando y que mientras los escucho estaremos deleitándonos con algunas de estas escenas, ¿no? El sueño americano, lo bonito, la manera en cómo los suburbios, ¿no? Se ven, el clásico gringo con su shortcito, lavando, domingo, disfrutando los paisajes que ahí están mientras vemos y evocan toda esta parte de una cierta realidad. Y justamente a lo largo de la película estaremos hablando, ¿no? Y descubriendo justo lo que es esa doble cara, esa doble manera en la que deseamos la propia mente o el propio ser humano, mi querido Dani, Miquel,
que está dentro de la propia parte. Tú has manejado mucho luego este concepto, Dani, en otros espacios que hablamos, ¿no? Del deseo, la represión, esta forma en la como, bueno, cada un ser humano tenemos Claro. esa parte. Pero pues de aquí, miren, todos están tranquilitos, hasta se antoja estar así como echando el tecito, así como la doña. Bueno, está una chelita, porque también es parte del sueño americano, pero en los 80s, particularmente en 1986, esta película se estrenaba. Los escucho y desde dónde le vamos a empezar a dar. Adelante, Miquel. Pues mira, esta de lo que hablabas al principio, de esta parte bonita, para mí de Estados Unidos representa una moral hasta cierto punto perfecta, una abundancia, el famoso, de lo que habla este maniático criminal de Trump, de hacer a la Make America Great Again. Eso es precisamente a lo que se refiere, a esa América de la cual hay una libertad, no pasa nada, todo es bonito, no hay más. Utiliza muchos simbolismos, ¿no?, para hablar de esa moral. Y una de las escenas al principio es el estar regando el pasto, ¿no? Y las flores. O sea, no hay nada más tranquilo que regar las plantas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo pinta esta parte, ¿no? Y cómo entramos en ese mundo de la familia y de la amiga hasta que se llega a encontrar esa orejita, ¿no? Así es. Sí. Así es. ¿Cómo ves, Daniel? Sí. De acuerdísimo, o sea, como creo que es valioso empezar a como a dar pistas o a dar puntos de lo que constituye a Lynch como un autor. Sin duda alguna, Terciopelo Azul será su obra maestra en el sentido de que integra todo lo que es lynchiano, ¿no? Y todo lo que constituye a Lynch como un autor, como un artista. Y creo que yo empezaría quizá aprovechando el espacio para hacer esa diferenciación, como para entender por qué Lynch, David Lynch, e inclusive los directores que hemos hablado, como Cronenberg, como Terrence Malick o como Park Chan-wook, son autores a diferencia de lo que es un director de cine. Y eso es crucial, sobre todo en un espacio como el que estamos intentando hacer acá, como es un podcast de cine de autor, porque luego la gente puede no tener muy claro el concepto, ¿no? Y hacen esta como confusión y luego hablan como elogios de personas que solo son directores de cine y etcétera. La diferencia principal es que el director de cine es simplemente un trabajo operativo, es decir, se dedica a hacer una coordinación de un equipo que tiene que ver con cinematógrafos, camarógrafos, diseño de vestuario, diseño de producción y sus actores en cuanto a dirigirlos, en cuanto a darles indicaciones para que se logre un producto, que es la película. Pero obviamente ese director pues es simplemente un trabajo, ¿no? Y todo lo que nosotros vemos de contenido audiovisual tiene un director. Las series de Netflix, las películas de Netflix, las películas más sin chiste que puedas pensar como una película de Hallmark, de estas de Navidad, tienen directores. O sea, hay un director que tiene que hacer el trabajo de coordinar. Pero el autor va más allá. El autor, obviamente, que también por implicaciones de producción lo va a permitir o no, ¿no? El poder tener el control total de la obra. Pero obviamente el autor ya no solo es esa labor de coordinar, sino que además se le suma una visión y una clase de manipulación artesanal de la obra para construir ya no solo una historia, ya no solo algo para un producto, sino una obra que tenga un estilo estético, que tenga un estilo subtextual, que tenga toda una visión del mundo. Y entonces ahí ya la diferencia de personas como David Lynch, como David Cronenberg, como John Cassavetes, como etcétera, ¿no? También hay una infinidad de autores. Pero es importante hacer esa diferencia porque Lynch, yo diría que es un gran ejemplo muy entendible de lo que hace a un autor, porque Lynch, precisamente él, empieza siendo un artista, como lo que decía Miquel. Empieza siendo pintor, empieza involucrándose cuando se va a Filadelfia a estudiar en la Universidad de Artes, empieza a involucrarse en todo lo que es pintura, que por ahí aparte les recomiendo este libro, Lynch por Lynch, que es una serie de entrevistas durante toda su filmografía, y explica precisamente que él no es que deseara ser un director de cine, no es que él decía, yo quiero ser director de películas, sino lo que él dice es, a mí me interesaba crear films, a mí me interesaba crear pinturas en movimiento, porque me interesaba todo lo estético de mis pinturas, pero además imaginarlas con sonido y con movimiento era inquietante. Y entonces va a ir creando, obviamente de forma algo, sin contar Duna, que quizás su película donde más restricciones tuvo para crear de forma autoral su obra,
Terciopelo Azul, que es de hecho la película que le sigue a Duna, después del fracaso de Duna, que fue su tercer película, que esta de Duna fracasa porque también fue una película, pues, con muchas problemáticas. David Lynch no es un director de grandes masas, de grandes películas épicas, no es un guión hecho por él, ¿no? Etcétera. Logra luego, después del fracaso de Duna, hacer Terciopelo Azul. Y Terciopelo Azul, obviamente sí es un lugar que David Lynch puede explorar, porque ese es el tipo de espacios que a él le interesan como construir. Que hacia allá iba, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que nos van a enseñar que David Lynch es Lynch, ¿no? O sea, lo que hace a Lynch. A Lynch, como bien decíamos, creció en una familia suburbana, común y corriente de los 50s, creció con la música de esa época. Su padre era como una clase de esas personas que se dedican a los bosques, a la agricultura, y entonces él obviamente tenía mucho contacto con la naturaleza y le interesaban las texturas, los bichos que habitan en los árboles, como que esas cosas le fueron, y hay una cita en este libro que dice que a él le fue interesando ver que había un mundo como por debajo del mundo, como por debajo de lo que vemos normalmente. Y bueno, ya ustedes adelantaban algo que totalmente estoy de acuerdo, que es que Terciopelo Azul, en ese plano bellísimo que ahorita pusiste, ¿no? De la cerca, el cielo azul, las flores rojas, que bien dicen ustedes, ese es el Estados Unidos, el imaginario colectivo de Estados Unidos, sobre todo de esa época, del que dice Miquel, el de los citas, el de donde pareciera que todo está bien. Pero en esta secuencia inicial, David Lynch nos propone todo el subtexto de la película, que es, por debajo de esto, existe un mundo extraño, existe un mundo perverso, que es precisamente cuando el padre entra en paro cardíaco y vemos cómo la cámara se adentra al mundo de los bichos y cómo los bichos están interactuando. Lo que nos está acabando de proponer Lynch es, existe esta clase de viscosidades, de extrañezas en este mundo ideal que hemos construido. Y ese será el subtexto común en toda la filmografía de... Oye, hablaban al respecto de simbolismos y justamente en esta parte, al momento de hablar de un artista, Miquel, tú dirigiendo, que por cierto lo he visto ya algunos de tus trabajos a través de YouTube, qué difícil es encontrarnos. Tienes que decir en dónde y cómo diablos encontrarte, porque para mí ha sido muy difícil encontrar parte de tu trabajo. Muchísimas gracias por tu interés en mi inquietante trabajo, como me decía una exnovia. Pues mira, yo creo que tocando un punto que acaba de tocar Dani, es que Dunas fue un auténtico fracaso. Entonces, gracias a ese fracaso, le dio el interés a Lynch a seguir o regresar al tono de Eraserhead. Que por cierto, hablando de libros, te recomiendo un libro que está considerado como la Biblia de Lynch, es una biografía que se llama Room to Dream. Es buenísimo ese libro, cabrón. Ese que tienes tú, yo ya lo leí, es muy bueno también porque tiene entrevistas muy específicas. Pero acá en habla de su vida, es una biografía. Y habla de todas las mujeres, porque ese es otro tema que las mujeres son muy especiales para David Lynch, porque él es un tipo que adora la belleza y es una belleza muy extraña, cabrón. Pero al final de cuentas es belleza, ¿no? Por eso tuvo la relación con Rossellini, con Lipton, con puras mujeres muy bellas. Esto no le quita no lo hago como un comentario superficial, sino lo hago como un comentario para describir un poco la complejidad de su personalidad. Ahora, en términos de Blue Velvet, hay una cosa que es muy importante recordar, que estamos hablando de una película que inició, o sea, que fue presentada en 1986, cuando las personas no tenían una cultura visual como la que tenemos ahora, que no tenían una sensibilidad, porque la gente de ahora ya pasó por una serie de películas aterradoras y raras y bizarras, ¿no? Pero imagínate la gente en 86. Entonces, yo creo que hay un escritor americano que se llama David Foster Wallace, que habla precisamente de, ¿has visto ese capítulo, ese video donde lo entrevistan acerca del por qué? Sí, que cuando habla de Lynch, exacto, y habla de Blue Velvet, de cómo la relación entre el horror psicológico y el cine negro o el film noir crean tres posiciones, ¿no? O sea, el horror de psicológico
el film noir, porque al final de cuentas hay un gángster y hay una mujer fatal. Y el mundo creado por Lynch, que es bastante bizarro y bastante único, porque son 100% imágenes y personajes y situaciones hiperviolentas. Sí, Yo creo que la actuación de Dennis Hopper como Frank Booth es fenomenal, impecable. impecable, y que la forma en la cual abusa físicamente de Isabella Rossellini forma parte del mundo bizarro en el cual él crea, ¿no? Entonces, creo que y también la inocencia de Jeffrey, del papel, que básicamente es David Lynch, ¿no? En mi punto de vista, ¿no? Y cómo se enamora, o al menos tiene un deseo muy separado del otro deseo que a final de cuentas acaba siendo la novia con Laura Dern, ¿no? Porque se mete con la Rossellini y ahí es cuando llega el Frank Booth, pero ahí la voy a dejar para que la vayamos destazando, Dani y Paco, pero sí, así está esta primera parte en la cual pues los dos son muy clean cut, los personajes son muy limpios. Jeffrey así todo con su pelito cortito, todo muy preppy, muy niño nerd, y la Laura Dern, que fue su primera película con él, pero ha de haber sido muy interesante filmarla, ¿no? Eso es más que obvio, ¿no? Pero así, ¿cómo la ven? Oigan, pongo aquí la primera entrada a esto que estás Sí, mencionando. Me encanta que se hable de esta parte de lo inocente por parte de Jeffrey, también de esta chica que le acompaña. Y entonces, ¿cómo entrar a ese otro mundo del que hablas, Dani, que está ahorita justamente mientras vemos eso simbólico de lo que decías, la tierra, los insectos, la oreja misma, ¿no? Ya empiezan ahí los símbolos, porque hay muchos a lo largo de esta peli que hay que ir como desmarañando constantemente. Por ahí también la novia, ¿no? En su momento decía sobre los pájaros y que si una luz y era rescatada. O sea, toda esta parte de lo azul, pero constantemente en esos claroscuros, hablando precisamente de lo perturbador versus esto, lo que es lo aparente, la realidad. Desde ahí, ¿cómo empezamos a identificarnos dentro del contexto? Por ejemplo, al iniciar con esto de la oreja, en otras pelis hemos hablado del voyerismo. Creo que en las 3 películas que hemos hecho tiene que ver, aquí de nueva cuenta sale, o sea, ese elemento de estar observando. Este podcast lleva ese mismo nombre. No sé si es una coincidencia o todo el cine realmente es eso que tú nos decías en algún momento también, Miquel, que finalmente es llevarnos. No todos somos bulleristas al momento de estar consumiendo el cine. Estamos en esta misma ventana. Somos como Jeffrey viendo a través precisamente de este closet ciertas historias. Y aquí es justamente entrar entonces a esta misma temática de esa realidad del oscuro. Jeffrey, para mí, y como mencionan ustedes, es este niño, esta parte inocente, pero que también ya cuando está justamente con la propia Dorothy, trae y saca esa parte oscura, esa parte reprimida. Ahí es en donde creo que ese es el culmen de lo que querían ustedes que apostemos precisamente. Yo por eso te decía esta mentalidad, y no solamente en esta peli, sino toda y gran parte de la filmografía, como bien anotan de Lynch, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es lo que vemos de arranque, esta oreja que nos podría dar para empezar a ver con otros ojos, con otra mirada precisamente esta película, al momento de que una oreja, maldita sea, es lo que nos introduce? Yo pensaría, fíjate, si puedes poner la escena cuando encuentra la oreja, hay algo bien interesante que Claro. puede ser que no la recuerde del todo, pero yo estoy seguro que sí, que es cuando encuentra la oreja, la cámara hace un zoom, o sea, un acercamiento a la oreja, hace un plano detalle de la oreja. Y Ahí está. lo que a mí me parece que evidentemente está ahí, lo que nos está invitando a hacer es que estamos ahí pasando un portal, o sea, en el momento en que se encuentra la oreja porque luego al final va a haber un plano como paralelo en donde nos salimos de la oreja. Eso va a ser bien interesante al final de la película, cuando se resuelve todo el conflicto. Pero ahorita lo que está como invitándonos a pensar Terciopelo Azul es que encontrar esa oreja y meternos a ella es pasar un portal, que es precisamente lo que ya hemos estado hablando. Inclusive para Jeffrey como en su propio deseo, o sea, es decir, y esto es algo que ya se ha hablado mucho cuando se analiza Blue Velvet, ¿no? O sea, y coincido con todo lo que han dicho, ¿no? Jeffrey se presenta él como un chico muy estructurado, bien portado, muy lindo, que además es el arquetipo del hombre suburbano, del hombre americano, trabajador. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Miquel, que Lynch dice, sí, pero detrás de ese arquetipo hay un hombre perverso. O sea, es decir, todos en algún lugar tenemos una parte perversa. Y esa parte perversa sale, pues, se
se empieza como a descontrolar cuando pasamos ese portal. Y obviamente Jeffrey se verá involucrado como en todo ese deseo al empezar a investigar el tema de la oreja, al conocer a Isabella Rossellini, inclusive al conocer a Frank, que pareciera como una clase de Jeffrey, como del otro polo, ¿no? Es decir, es una clase de, como si fuera el mismo Jeffrey, pero en el sentido de sus deseos más perversos, ¿no? En lo agresivo, en lo perverso, en lo fetichista. Y eso creo que es lo extraordinario de cuando se pasa de este estado al otro, ¿no? Es decir, de este mundo al submundo. Adelante. No, aquí yo creo que para retocar un poco lo que tú decías, lo interesante también es cómo es posible que un personaje tan limpio y tan nerd y tan básico tenga los huevos de irse a meterse a un departamento con una cuestión para fumigar, con el pretexto de que va a fumigar el cuarto, ¿no? Porque trae la pistola de la fumigación. Y le dan huevos porque quiere saber, a pesar, o sea, como que es como la gente de rancho, ¿no? Que pasa algo sumamente excitante que nunca pasa en el rancho. Entonces lo tenemos que explorar hasta las últimas consecuencias. Sí, de acuerdísimo. Mientras ahí vemos esa escena justamente de la que hablan, ¿no? En la que da la entrada a este personaje de Jeffrey. Hablar de la parte oscura, hablar de esta parte de la perversión y esto que todos tenemos de alguna manera, que es lo que estoy parafraseando que acaban acá de mencionar. Verlo reflejado en estas historias, ¿cómo pega diferente? O sea, ver el clásico desarrollo, por ejemplo, de una película que es el héroe o en la búsqueda, ¿no? Que se va construyendo y que te habla de un ABC y vivieron felices para siempre. Estoy hablando de todas estas historias versus algo en el que podemos ver reflejado esa dualidad del ser humano, y es una película como las otras que hemos platicado que de alguna manera no llevan a un término, ¿no? O sea, que no es un final feliz. Vemos acá este final agridulce en el que llegamos, tú dices bien y ahorita les ponía la escena, en el que vamos saliendo otra vez de nueva cuenta de la oreja, ya después de que nos metimos, ya salimos de ese portal de que tú estabas hablando, Dani. Es una historia, yo veía luego las reseñas, ¿no? de este cine que les cuesta mucho a las personas. La vi yo en Filmin, que es lo que estamos acá viendo precisamente, esta plataforma, y vi los comentarios que va dejando ahí las personas. A pesar de ser una plataforma de cine de arte, o sea, muchos no la entendí, no me gustó, se acaba de morir David Lynch y pues la volví a ver y esta Híjole, parte de que la volví a ver después de 30 años, le vi cosas nuevas, jugar con esta parte oscura y claros oscuros, quiero decir, cómo viene a dar, cómo viene a no dejar morir una historia y que permanezca vigente, para que no sea simplemente una obra que, fue del año 1986 y ahí quedó. Es que yo... Lo que pasa... Adelante, Miguel. Yo creo que una de las cosas que hace que se vuelva en una película temporal como Blue Velvet es precisamente porque es una película lograda artísticamente. Entonces, cuando está lograda artísticamente, la separa completamente. ¿No? Entonces, por eso hay gente, la mayoría no le gusta, porque el arte nunca ha sido para todos. Esa es la otra verdad, ¿no? Entonces, yo sé que soy muy payaso decirlo, pero es verdad. Entonces, muchas veces hemos recomendado películas a personas y tú piensas que les va a gustar y resulta que la odiaron. Entonces, es por eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a ser atemporal toda la vida. Blue Velvet, y esa es el peso más hermoso que tiene cualquier artista, que logra trascender a través del tiempo y de los gustos y de las tendencias y de las modas y de los ejercicios, y acaba en que a final de cuentas siempre va a ser para una minoría. La minoría que después de 30 años dice, le encontré algo nuevo, ¡wow! ¡Qué fregón! ¿No? Sí, complementando lo que dice Miquel, o sea, está acuerdísimo, ¿eh? Lo que la hace trascender en el tiempo es, lo dijiste muy bien, eso que se consolida como una obra artística, porque no se trata, digo, yo te podría contestar que sin duda alguna los arquetipos que propone pues todo este análisis subtextual que se hace de que el mundo funciona de una manera y hay algo perverso por debajo es todavía muy actual. Y con todo este sentido de lo que decíamos de Trump, de todos estos gringos que están haciendo todo su discurso de volver a ser Estados Unidos, y con todo este tema pues de la vida actual que sigue siendo muy presente, pero más allá de eso yo te diría, el tema es de que la película sigue siendo estéticamente muy bella. Y sigue siendo una película que estéticamente es
en la apreciación muy todavía se mantiene. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace poco pusiste también la escena de Isabella Rossellini cantando Blue Velvet, que está compuesta con la paleta de colores que va a ser también como el tono de la película, ¿no? Tienes a Isabella Rossellini con estos contrastes de rojo y azul, que sigue como el tema de este plano de las flores, el cielo. O sea, eso trasciende. O sea, ese plano, esta escena, mira, no conocería yo a alguien que le guste el cine como la construcción de una imagen que no se quede enamorado con eso. Porque eso está cuidado. Eso no fue alguien que pones a cantar a alguien y lo grabas. O sea, eso es alguien que dijo, y David Leitch, pues me refiero, las cortinas van a ser de este color, vas a cantar de esta forma, va a quedar iluminado con este tipo de azul, porque aparte hay una temática del terciopelo azul. O sea, todo eso va haciendo que una obra esté más allá de su historia. Y eso es lo importante del cine de autor. No, aquí también la otra cosa muy importante es entre el ping pong de las tomas, o sea, entre que ella canta y Jeffrey la ve, hay dos mundos separados. Esa es una. La otra es obvio que la Rossellini está ahí porque tenía su relación, porque ella nunca fue, hasta la fecha nunca ha sido una actriz buena. Fue muy bonita, hizo Lancôme, era modelo, estuvo con Lynch, y luego estuvo perdón, primero estuvo con Scorsese, luego estuvo con Lynch. Ha de ser una mujer súper interesante, eso que ni qué, pero de que está ahí por Lynch, ¿no? Claro. Entonces, no, esa es la verdad. Ahora, acá lo interesante es cómo porque a la Rossellini le ponen una buena madriza, el Frank Booth le pone una madriza. Sí. Y es algo que mucha gente encuentra obviamente repugnante. Pero fíjate cómo las sensibilidades van cambiando. Lo ven más repugnante ahora por todo lo que hemos vivido en términos de del feminismo, del woke y de toda esta gente. Pero ahora imagínate en 86. ¿No? Cuando salió, ¿no? Entonces, cuando la gente no tenía todas estas ideas tan filosas, ¿no? Y también como son mundos claramente separados, cabrón. El mundo de Jeffrey y su bondad y su padre que le dio un infarto y Laurita y todo, y el mundo de Frank Booth y sus criminales y el departamento con una luz muy bizarra, cabrón. O sea, correctísimo. ¿No? Justo aquí, unas de estas escenas, precisamente de la que están ahí refiriendo, el interior, ¿no? Lo oscuro. Así es. Se supone que tiene, como dices, este niño bien, ¿no? También una relación con una niña bien. Y tiene ahora también en simultáneo este affair, ¿no? Con esta otra chica o esta aventura. Sí. De alguna manera. Entonces, empieza aquí incluso la manera de la perversión. Ahí, ¿cómo sale, Dani? ¿Cómo retratarlo? Hemos platicado en otros espacios, ¿no? Como también el cine nos cuenta estas historias y que finalmente pues la cultura del arte audiovisual pues retrata historias en lo cotidiano, pero cuando te hablan de la perversión, de decir, oye, estos son los deseos oscuros en el que tú también te vas a... ¿Quieres? Ella pide que la golpeen, él la golpea, este niño bien la está golpeando, o sea, pasa esa barrera de la que estábamos aquí platicando. Y vean estos planos, ¿no? Esta manera en la que, como dices, lo sensual ahí va mostrando justamente de la propia Rossellini. ¿Qué sucede en esta parte en la que vemos a un personaje y a este personaje central pasar esa barrera, Dani, en el psiquismo, en la mente, en lo artístico, al que empieza a moquetearla y después tiene hasta una resaca emocional cuando está recordando esto, ¿no? Es que yo creo que lo que invita también a pensar Terciopelo Azul es que si bien todos tenemos como una sombra, ¿no? Como muy famoso lo que decía Jung, que tenemos una sombra y que tenemos como todos un lado perverso. No es real que todos tengamos la capacidad de atravesarlo y no digo que sea necesario atravesarlo, porque si no todos estaríamos como en una clase de todos seríamos Frank Booth. Pero lo interesante es de que cuando Jeffrey entra a ese mundo, en verdad él se empieza a confrontar de golpe con lo que implica su mundo perverso, y eso es Frank Booth como materialización, como encarnación. Si puedes poner escenas de Frank, o sea, por ejemplo, cuando se lo llevan a tomar y que empiezan... Es una cosa súper interesante, porque otro elemento, y que sería como lo que acaba por definir lo lynchiano, que retomo lo que decía Miquel muy interesantemente hablando de David Foster Wallace. En la entrevista que citaba Miquel, precisamente Foster Wallace lo que dice, lo que hace lynchiano a lo lynchiano es que hay este contraste inmediato, como esta superposición de lo perverso y lo armónico.
Y entonces él decía, en la entrevista Foster Wallace dice, una escena en donde llegan 2 policías, entran a una habitación y ven a un hombre descuartizado y dicen, ok, vamos a ver qué pedo con esto. Eso no es lynchiano, porque simplemente están en una escena del crimen. Pero si esos 2 policías entraran, ven el cuerpo despedazado y dicen, oye, ¿quieres una Big Mac? Sí, vente, tráetela. Y empiezan a comer ahí al lado del cuerpo y chupan una paleta y luego se ponen a bailar. ¿Tarantino Dices, qué? eso sí es lynchiano. ¿Por qué? Porque está inmiscuido como el mundo real y el irreal en una clase de superposición. Y esto es lo que yo creo que hace estas escenas con Frank Booth tan extrañas, pero también tan hipnóticas. O sea que vemos al Jeffrey ya metido de lleno en la oscuridad y se confronta con un personaje que simplemente es errático, completamente errático. Dennis Hopper, o sea, no pudo ser otro el que hiciera Frank Booth, porque estos como picos de actuación de entre ser alguien jovial, tranquilo, y de repente te dice vete a la fregada, y de repente sientes el terror, y luego cuando viene esta parte con con Dan, y que canta esta canción de Roy Orbison, In Dreams, o sea, toda esa mezcla de lo que debería ser armónico de los 50s con escenas extremadamente violentas es lo que va a construir el universo del libro. Hay otro pequeño Adelante. caso que creo que vale la pena recalcar, que esa sala representa el mundo de Lynch. Te voy a decir por qué. A ver, es Porque, interesantísimo. sí, porque cuando Jeffrey cuando se mete a la casa de Dorothy, perdón, de Isabella Rossellini, Isabella ¿no? Rossellini. Y la está viendo. Isabella Rossellini lo cacha. Entonces, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Te me largas, cabrón. No, se queda y le dice, te desnudas. ¿Por qué? Porque ella está en el mundo oscuro de Frank Booth. Por eso Sí. cuando Frank Booth llega y le dice, no me veas a la cara. ¿Te acuerdas? Sí, Que es me una acuerdo. escena brutal. Sí. Porque dicen, si mal no recuerdo, esta idea del tomador de oxígeno Ujú. que agarra Frank Booth fue idea de él, no fue idea de Lynch. Sí, correcto. Entonces, ¿no? Entonces lo hace completamente aterrador el tipo. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque la clara justificación sería decirle a Kyle MacLachlan, lárgate de la casa, y no. Lo decide desnudar y se empiezan a relacionar románticamente, ¿no? Porque a él le dice que es su amante secreto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que cuando él entra al mundo de ellos, ese mundo empieza en la sala. Sí, y ahora que lo dices, es bien interesante porque al final en el mundo del deseo es solo un mundo como de posiciones, ¿no? Y es como, cuando dices esta parte, es como si Isabella Rossellini ve la oportunidad de ella ahora poder ser como la que controla, ¿no? Como la que Claro, le claro, puede decir a él, desnúdate. claro. Y que esa es la parte súper interesante de cómo muchos abusados actúan, De acuerdo, sí. ¿no? Porque es la parte oscura. Cuando alguien fue abusado, que tiene la oportunidad de abusar a alguien más, lo hacen en venganza porque ellos fueron abusados. Es lo Correcto. terrible, cabrón. Terrible. Esta parte es muy, muy interesante. Y ahí, Dani, desde la parte, digo, abonando rapidísimamente, si podemos, digo, para no dejar esto al aire, en lo psicológico, en este caso una víctima, esto que está diciendo Miquel me llama poderosamente la atención, en lo psicológico, como una víctima, bueno, pues tiende a finalmente asumir ese rol. Quiero pensar, no sé si como una venganza, no sé si como una circunstancia que pueda pasar ese plano del que dices de la perversidad. Ahí el trauma, como es una pregunta que sale ahorita mía, nada más como para poder tratarla. Una respuesta muy concreta para continuar es que sí, va por ahí, o sea, es decir, lo que siempre va a intentar hacer la mente es intentar entender, intentar integrar las experiencias, y la mejor forma de integrar una experiencia es reproduciéndolo. Y entonces por eso es muy común que un niño o una persona que sufrió abuso o que sufrió maltrato reproduzca el abuso, el maltrato, porque está intentando entender su mente eso. Obviamente es muy complejo lo que va pasando, pero hay como un intento, y sobre todo cuando son experiencias tan confusas como la que presenta Frank Booth. O sea, por otra en esa misma escena, cuando recién conocemos a Frank, viene toda esta confusión porque él le dice, es súper extraño, ¿no? Le dice, es que dime como si fuera un bebé, y mamá, y luego de repente, ¿por qué me ves, perra? Es sumamente caótico ese tipo de brinco de uno a otro, ¿sabes? De
de repente soy una entidad frágil y de repente soy el agresor. Sin duda alguna eso, por eso creo que Frank Booth es uno de los grandes villanos del cine, porque es la encarnación como del polo de lo errático. No hay nada más errático que lo que nos presenta David Lynch con Frank. Cuando y obviamente lo súper interesante es que este tipo, Booth, fue escrito, cabrón. Fue creado. Sí. Eso es lo increíble, porque este tema del abusado y el abusador también nos recuerda un tema súper complejo de los muchachos que fueron abusados y que acaban siendo homosexuales, ¿no? Porque ese es un tema súper, súper oscuro de la humanidad, de por qué la mayoría de la gente que ha sido abusada se convierte en homosexual. Es un tema súper interesante. Ahora, volviendo al tema de cómo se llama, de Lynch, habla claramente de los delineamientos de la realidad y dónde está la moral y dónde no está la moral. ¿No? Porque la moral está con Kyle, o sea, con Jeffrey, y la parte oscura está enfrente de él. Y ahí en esa escena que estábamos viendo dice precisamente, yo soy tú, ¿no? Si no mal recuerdo, dice un diálogo como de, es que yo soy tú, pero tú no lo puedes soportar. Y eso está a nivel tanto de personaje como del psiquismo de lo que estamos diciendo. Pero piénsenlo a nivel de social, de lo que hablábamos también del imaginario, lo que nos dice es ese imaginario, ese arquetipo gringo de que eres bueno, de que eres el pacífico, etcétera. También esto soy yo. O sea, la sociedad tiene también este villano integrado a su identidad. Así es. Es padrísima esa escena. Totalmente de acuerdo. Oigan, y ya casi tirando un poquito, ¿no? A lo que es ya la conclusión, precisamente. Sí, claro. Con esta parte, fíjate, utiliza constantemente este pañito, se lo mete a la boca, recordando, hace alusión, ¿no? Al propio... Al terciopelo. En este caso, tanto para la canción misma, donde toma, pero el propio Frank, esta parte de la mamá, y luego esta escena en la que está bailando esta señora, mientras todo un caos ahí está sucediendo, ¿no? Solamente como bien mencionan, ahí lo puede hacer el propio Lynch. Y ya yendo un poquito más, ya para la conclusión precisamente de esta película, empieza de nueva cuenta como a construirse o a deconstruir, digamos, el propio escenario de esto del sueño americano, porque es como regresar a esa apariencia. Estamos hablando aquí en esta dualidad y acá en esto, ¿qué es lo que gana? ¿Finalmente ese submundo o seguimos en esta apariencia para que en este aparente equilibrio, y me voy a ir a la escena para que podamos estar ahí platicándola? Es justo lo que decías, Dani, salir de nueva cuenta de la oreja, salir de nueva cuenta de esta parte de ¿Qué pasa cuando ya se resuelve, ¿no? El conflicto, muere Frank, de hecho lo mata Kyle, ¿no? Bueno, Jeffrey, Kyle MacLachlan, lo mata y exactamente, salimos de la oreja. En esta parte acá es como decir, y concluye una historia y es feliz, esta historia es feliz, ¿no? Nos deja en primera instancia, insisto, en primera instancia, digamos a primera vista, de que, pues que fue una historia que termina feliz. Pero ya, insisto, cuando la vuelves a ver con estos comentarios que veía, fíjate el símbolo mismo del pájaro que la niña le decían constantemente, hasta la musiquita y todo eso. Hay hasta una frase que termina, ¿no? En el que dice que este es un mundo extraño, ¿no? O sea que todo lo que ha sucedido, pero finalmente este es un mundo extraño. Vean por favor hasta la caricatura misma ¿no? De los dos papás juntos, ¿no? Así como un clásico echando cheves, tanto el papá de Jeffrey como de la chica, ahí están precisamente en esta escena, las mismas mamás. Vaya, en esta parte, ¿cómo termina esta película? ¿Es una película feliz, con un final feliz? O sea, yo me atrevería a decir que, por lo menos sí en el sentido de que yo considero que Lynch era un optimista. O sea, yo no creo que David Lynch fuera un nihilista que fuera por la vida diciendo que el mundo era basura o cosas de ese tipo. Yo creo que Lynch siempre invitó a que nos reconciliáramos con nuestras obscuridades, pues que las aceptáramos o que están ahí. Pero me parece que el final de Terciopelo Azul es que volvieron a esa realidad o que volvieron a un mundo en donde estaba el orden. Sin dejar de lado que todo lo que pasó existió. Miquel. Yo no creo que, vaya, yo ahí sí difiero un poco de Dani, porque yo creo que la idea es que no existe la felicidad o la no felicidad, sino que existen los mundos y que esa oreja te pudiera estar escuchando en alguna parte. Porque esa oreja representa como muchas de las posibles razones del simbolismo surrealista clásico, porque en la historia del surrealismo pictórico la oreja tiene un peso muy fuerte históricamente. Entonces esa es una. Y luego la otra es que
ese mundo de felicidad que aparece moral se puede cambiar en cualquier momento, cabrón. Y esa parte que es desquiciante es que no sabes en qué momento puede cambiar. Entonces no hay una felicidad. Yo nunca he considerado las películas de Lynch películas felices porque son películas raras. Al final de cuentas te quedas como, ay, cabrón, pero lo disfrutas porque son experiencias sensoriales creadas por alguien que creó un mundo y que nadie lo hizo como él, cabrón. Y eso es algo muy padre. Yo estoy, pero feliz de haber podido haber vivido en la época en la que vivió David Lynch, ¿no? Y poder decir, no sé, en 100 años, pues el Mikel hizo películas que nunca llegaron a ninguna parte, pero ¿qué crees? Era generacional de David Lynch. No, me sumo a eso. No, lo digo porque a final de cuentas Lynch acabó siendo el sueño de muchos artistas o de todos, que es ser eterno, cabrón. Sí. ¿No? Entonces siempre va a haber un recordatorio y eso es lo bonito. Los recuerdos y las memorias, que eso es lo más padre de la vida, poder recordar. Claro, y que su trabajo es cine de culto, ¿no? Y tan así era precisamente ponerlo aquí en esta palestra para que podamos platicar en el transcurso, en lo que fueron este mes y medio, 45, 60 días que casi no nos veíamos y coincidíamos, es cuando fallece. Y que bueno, pues nos tiene ahora acá precisamente, ¿no? Rindiendo este homenaje con uno de sus trabajos sin lugar a dudas más icónicos, como todos aquellos que por acá hemos estado refiriendo. Y que bueno, pues para estar cerrando, algo que quieran abonar, realmente tanto para el trabajo, porque como otras muchas obras más de las que por acá están ahí platicando, que seguramente para verla bajo esta misma óptica, todos aquellos amantes de David Lynch y que hayan en algún momento alguno de sus trabajos como estos que por acá mencionábamos o referíamos, pudieran y quisieran estar agregando para poder cerrar este capítulo, amigos. Adelante, Dani. Yo solo me sumo a lo que dice Miquel. Yo creo que lo que hace a Lynch eterno es que influyó en toda la generación que vino después de él, ¿no? Y sin duda alguna muchísimos artistas, ya no solo directores de cine o cineastas, sino artistas plásticos, músicos, se influyeron de David Lynch, de su estética, de su manera de construir mundos, y por ahí más de una persona que lo influyó mucho, incluido yo, inclusive que no me dedico a esto, influido mucho por el cine de David Lynch. Entonces eso creo que es lo que hace a un artista eterno, ¿no? Que logre realmente fundar una guía para los demás mortales. Y bueno, sin duda alguna, si les interesa el cine de autor, toda la filmografía de David Lynch es imperdible. Lo último que hizo como película, como largometraje, fue Inland Empire, el Imperio, que es una película, sin duda alguna, fue lo que la cumbre de lo lynchiano. Sería increíble que un día habláramos de ella también. Pero bueno, vale la pena que toda la filmografía la vean. Perfectísimo. Oigan, pues agradeciendo infinitamente como siempre su tiempo, la oportunidad de coincidir para mí siempre es fantástico, soy privilegiado en ello y agradezco infinitamente y pues de polo a polo literalmente les saludo, les mando un saludo enorme, dejando datos generales para todos aquellos que quieran estar de alguna manera. Me interesa particularmente, insisto, porque he estado por ahí buscando ya algunos de tus trabajos, mi querido Miquel. Si por ahí en algún lugar, alguna plataforma para aquellos que ahorita nos están siguiendo y tuvieran curiosidad, ¿hay alguna vía de poder observar o consumir tu trabajo? Pueden checar la página, ahí están todos los accesos. El único acceso que no hay ahorita es el de la instalación, de la película de instalación sobre el Holocausto, porque está en festivales. Pero todas las demás están ahí accesibles, miquelguillén.com. Les agradezco el interés por buscarlas y bueno, pues esa es la idea, ¿no? A ver cuál va a ser la próxima película que vamos a hablar aquí, porque le toca a usted, señor Juan, así que... No, le toca a Dani. Le toca a Dani. Perdón. Se da porque fue el árbol de la vida, ¿no? La penúltima. Sí. Bueno, ok. Yo les quiero proponer que hablemos de una película de Lucrecia Martel. Caray, ok. A mí me gusta mucho el cine de Lucrecia Martel y bueno, ella como directora me parece interesante, aunque no tiene una filmografía tan amplia, tan grande, pero sus 3 películas que yo he visto son bastante interesantes. Okay. ¿Cuál quieres ver? ¿La mujer sin cabeza? ¿A qué plataforma me vas a hacer inscribirme ahora? Suscribirme. ¿Tú ya viste esa, Miquel? Yo sí, pero vaya, ¿tú cuál proponías? Yo iba a proponer esa, la de la mujer sin cabeza, o la de Niña Santa, si es que no fuera tan... Porque la de Niña Santa está en Amazon Prime,
pero posiblemente la de la mujer sin cabeza puedo yo mandarles ahí como una forma de No, pero visualizarla. mira, tú sabes muy bien que yo soy un obsesivo con las películas espirituales, así que La Niña Santa tiene un título perfecto, cabrón. Está bien interesante la de la niña No lo santa, ¿eh? Y está en dudo, Amazon Prime. esa sí no la he visto, esa sí no la he Vamos visto. por esa, vamos por esa. Ok, va. Niña Santa. Ahí está entonces también tarea para todos aquellos que nos están siguiendo, ¿no? Y que en paralelo digan, oye, pues vamos a chutárnosla en lo que sale el siguiente episodio de Cine Boyug. Mi querido Dani, también de igual manera te agradezco infinitamente a aquellos que quieran conectarse contigo y saber más de ti, ¿dónde lo pueden hacer? Pues básicamente tengo una pequeña y humilde página en Instagram, bueno, de esas cuentas de Instagram que se llama La Mente Cine. También pues, me dedico a esto, ¿no? Como hablar de diferentes películas, ahí me pueden contactar con mucho gusto. Perfecto, también por ahí los datos de mi querido Miquel, de igual manera, por ahí están apareciendo ya en pantalla, los de un servidor. Gracias. Agradezco infinitamente, como siempre, el compartir, insisto, con esto que nos permite la tecnología desde 20 y tantos mil kilómetros que nos están separando, así que les abrazo enormemente. Un abrazo a todos, hasta Un luego. abrazo a todos. Hasta luego.